3 de la mañana de hoy, sábado 24 de noviembre de 2012. Continuamos aquí en Salud para Todos, el programa de la Municipalidad de Lima y de el CISOL. Vamos a conversar ahora, como les comentábamos en momentos previos, sobre la no violencia contra la mujer, y qué mejor que ello, porque estamos con la doctora Carolina Garcés. Ella es adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, a quien saludamos. Doctora Carolina Garcés, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días con todos y todas, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por contestarnos. Doctora Carolina Garcés, de la Defensoría del Pueblo, y cuéntenos un poquito qué balance se puede hacer, ya que estamos a una fecha simbólica muy importante, el Día de la No Violencia contra la Mujer. ¿Qué balance ustedes nos pueden hacer brevemente sobre este tema desde la Defensoría del Pueblo? Bueno, desde la Defensoría del Pueblo, como saben, nosotros desde el inicio de sus funciones hace 16 años venimos trabajando en especial el tema de violencia contra la mujer, porque precisamente se trata de personas pertenecientes a un grupo en situación de especial vulnerabilidad por todo el problema de los patrones socioculturales que nos hacen estar en una situación de subordinación respecto de los varones. Ante esa situación, si bien han habido sin duda varios avances, sobre todo a nivel de reconocimiento normativo de la igualdad entre mujeres y hombres, en opinión de la Defensoría del Pueblo todavía falta mucho por hacer, porque estos avances normativos no se llegan a plasmar, no llegan realmente a resultar aplicables por parte de los diferentes operadores jurídicos para proteger efectivamente la vigencia de los derechos de las mujeres en condiciones de igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían estos avances que se han dado en los últimos tiempos, años, pero que no se pueden materializar? Por poner un ejemplo, de acuerdo a las diferentes supervisiones que nosotros como Defensoría del Pueblo venimos realizando, ¿no? Y hemos realizado diversas recomendaciones, sin embargo, todavía los avances normativos que existen, que sin duda pueden mejorarse, eso es clarísimo, pero existe un texto único ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, existen una serie de normas que establecen medidas de protección para las víctimas de violencia. Sin embargo, vemos de nuestros estudios que muchos de los operadores jurídicos, llamados jueces o los fiscales, por ejemplo, no emiten las medidas de protección adecuadas para proteger a las víctimas que denuncian. ¿Esto qué lleva? A que obviamente existan amenazas contra ellas por parte de los agresores, e incluso muchas veces el no emitir estas medidas de protección ha llevado lamentablemente a la más grave manifestación de violencia, que es el feminicidio. Hablando del feminicidio, Carolina, las cifras que tenemos para este año, si no me equivoco, siguen siendo realmente alarmantes. ¿Estamos hablando de 80 mujeres asesinadas en el país este año? De acuerdo a las últimas cifras que ha reportado la ministra de la Mujer en esta semana, han aumentado de lo que ha habido, de lo que tenía registrado el registro del Ministerio de agosto a la fecha. Ahora son 63 muertes ocurridas y 76 tentativas de feminicidio, ¿no? Entonces es realmente, como bien dice usted, alarmante. Es terrible que se esté llegando a esta última manifestación sobre la cual ya no hay solución, y esto amerita que el Estado continúe y refuerce las políticas públicas a nivel multisectorial para poder prevenir que siga cometiéndose este tipo de situaciones. Y hay un asunto, creo que ahí juegan las medidas de protección también. Claro, yo le quería plantear esto porque justamente se ha aprobado una norma sobre el feminicidio, pero como se dijo y como se señala generalmente en estos temas legales, el asunto de la pena y de la severidad realmente no es el central, porque tenemos ya una norma sobre el feminicidio, pero esto sigue continuando. Por eso la importancia de ir hacia los otros temas. Exactamente. En un informe que nosotros elaboramos sobre feminicidio en el año 2010, encontramos que de los 48 expedientes judiciales de feminicidio que analizamos a nivel nacional, en el 16% de los casos las mujeres asesinadas previamente habían denunciado. Sin embargo, los testigos que estaban en estos procesos judiciales, en el 82% de los casos declararon que ellas habían sido víctimas de violencia previa por parte de quien finalmente las terminó asesinando, que por lo general son sus parejas o exparejas. Entonces, esto muestra la necesidad de emitir medidas de protección. El Código Procesal Penal establece varias medidas de protección. Sin embargo,
embargo, de un examen, de un estudio sobre violencia sexual contra las mujeres, hemos visto que solo uno de todos esos los aplica, que es la reserva de identidad, y por ejemplo, aislar a la mujer, cambiarla de domicilio, sacar al agresor de allí, que están establecidas como normas, no se cumplen por parte de los operadores jurídicos. Ahora, y ese es el problema. Claro, pero quizá también el operador jurídico, el juez o el fiscal lo pueda solicitar o plantearlo, pero la otra parte del sistema, no sé, la policía, etcétera, no se da abasto también. No se plantean como medidas de protección. Ni siquiera se plantean, o sea, no se utilizan. Ya. Como medidas de protección. Ahora, es un problema que se ve porque nosotros pensamos que es importante no solo capacitar, porque a veces es desconocimiento de normas, por ejemplo, podría ser en el caso de policías. A veces es simplemente falta de sensibilización con el problema. Hay muchas comisarías en las cuales hemos visto que, por ejemplo, la notificación se la dan a la propia víctima para que vaya al agresor a dársela. Es terrible. No, de verdad, eso suena, es humor negro prácticamente. No, y realmente es importante sí reconocer los avances en algunos casos, pero no podemos dejar de reconocer también que los propios operadores jurídicos tienen que cambiar los estereotipos machistas que muchas veces les hacen pensar, no hay violencia, regresa a tu casa porque no te veo magullada. Así es. ¿No? Bueno, y esta parte que tiene que ver con la violencia que deriva en el asunto del feminicidio, que sigue manifestándose, pero en otros aspectos, por ejemplo, la violencia no solamente se expresa en los golpes. ¿Qué otros aspectos podrían citar ustedes desde su visión, desde su perspectiva, que contribuyen de alguna manera a que la violencia contra la mujer todavía esté presente en nuestra sociedad? Bueno, antes que me olvide, efectivamente lo que bien mencionas es cierto. La violencia no es solo física y a nivel nacional, en el último índice de 2011 se ha corroborado que el 39% de mujeres a nivel nacional ha sido víctima de violencia física y sexual, y que el 66% ha sido víctima de violencia psicológica. O sea, 39, o sea, 4 de cada 10 mujeres por lo menos acepta que ha sido víctima de violencia física, 4 de cada 10. Y eso a nivel nacional. Y el 66% que ha sido víctima de violencia psicológica. O sea, estamos hablando de casi el 70% de mujeres que en una encuesta, la ENDES, ¿no?, que es la que hace 2011. El INEI, 2011, acepta que ha sufrido violencia. Bueno, no sé si estamos en los promedios latinoamericanos, en los promedios mundiales, ¿usted sabe? En el tema de feminicidio estamos entre los 2 o 3 primeros, lamentablemente, ¿no?, en una cifra triste. En el tema de violencia también tenemos una de las cifras más altas. Ahora, a pesar de todo esto, tampoco se aplican cuando, o sea, la atención a la mujer víctima de violencia tiene que ser no solamente a nivel judicial. Nosotros acabamos de sacar también un informe hace unos 3 meses sobre cómo se las atiende en los establecimientos de salud para ayudarlas a recuperar su salud mental y física. Pero en el tema judicial también hemos encontrado que las reparaciones civiles son sumamente bajas. No puede ser que en un tema de feminicidio más del 70% de los casos que hemos analizado, que le decía a nivel nacional eran 48, han sido de entre 5.000 soles para abajo. La reparación. Ninguno más alto. Incluso en un caso han habido 800 soles de reparación por un caso de este tipo. O sea, la reparación para, digamos, para los familiares sobrevivientes, de alguna manera. Porque obviamente claro, ya la persona ya ha fallecido, ¿no? ¿Qué reflexión? Las penas son inferiores muchas veces al mínimo legal establecido por inadecuado uso de las herramientas procesales como terminación anticipada y confesión sincera, que ya son temas más complicados de entender, pero de hecho se aplican muchas veces penas inferiores al mínimo legal. Para terminar con el feminicidio y pasar a otros temas, Carolina, la ley del Código Penal sobre el feminicidio, ¿sirve específicamente o es un asunto, digamos, que tiene que ver con la pena nada más? Mira, el hecho de que se haya reconocido el feminicidio ya hace un año prácticamente ha sido sin duda un avance, pero también, de hecho, como te decía, todas las normas son mejorables, perfectibles. Por eso es que nos parece adecuado que efectivamente, por ejemplo, se amplíe la figura del feminicidio, como se está proponiendo, porque el feminicidio no solamente se da entre parejas o exparejas, también hay otro tipo de feminicidio que se da también
también, por ejemplo, contra las mujeres sin necesidad de que hayan sido sus parejas más de carácter más continuo, permanente, o también los que se dan por conexidad. Entonces, esto es importante. Claro. También es importante evaluar, como bien mencionabas, la proporcionalidad de la sanción, ¿no? Etcétera. Pero más importante todavía que todo eso es la necesidad de que realmente se apliquen las normas como debe ser, ¿no? Muy bien, estamos con la doctora Carolina Garcés, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Tenemos un pequeño corte, Carolina, no sé si podríamos esperarnos un minutito para seguir con unas preguntas finales, por favor. Sí, por supuesto. Muy bien, entonces regresamos después de la última pausa acá de Salud para Todos, justamente para preguntarle a la representante de la Defensoría sobre el tema de la salud, las atenciones a las personas, a las mujeres víctimas de violencia. 7:44 de la mañana aquí en Radio San Borja, hoy es 24 de noviembre, volvemos.